Adelante, Gael. ¿No me escuchas? A ver, revisa ahí tu dispositivo. Ok. Muy bien. Natalie, por favor. Natalie León. ¿Estás por ahí? Si me puedes decir, Natalie, ¿cuál fue la última actividad que hicimos? Lo último que anotamos. Buenos días, profe. Ya lo escucho. Ya, muchas gracias. A ver, ¿me puedes decir, Gael, por favor? ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Sí? Ah, Renata, entonces es tu internet. Bueno, voy a iniciar. Esa fue la última, ¿no? Sí, de los conquistadores. ¿En cuál nos quedamos, por favor? Si no me dicen, yo empiezo en el tema que yo creo que es, y ya, si no vieron algo, pues ni modo. Yo voy a empezar ahí, ¿eh? Si enseguida no me dicen, pues me sigo, ¿no? Ari, dime, Ari. Buenos días, profe. Yo tengo hasta el último la minería de la Nueva España. La minería de la Nueva España. Esto. Esa Sí, fue la profe, minería de la Nueva España. vimos. Ok, muy bien, sale. Vamos entonces al objetivo de las órdenes religiosas. Ok, anotamos por favor rápidamente. Vamos haciendo la anotación. Gracias, Ari. Anotamos para poder continuar sobre esta parte de la época colonial. Anotemos eso, ¿verdad, profesor? Sí, por favor, ya sabes que vamos a ir anotando, explicando. Muy bien. Tenemos aquí
que hacia 1824 llegan los primeros religiosos a la Nueva España. ¿Ah? Esos primeros religiosos tienen la intención de evangelizar, enseñar la nueva religión católica a los indígenas. Y una de las preguntas que ha venido en Comipems y que ha sido frecuente es la primera orden religiosa que llega a la Nueva España. Y ellos fueron los franciscanos, los de la Orden de San Francisco. Ellos son los primeros en llegar a esta Nueva España en 1524. Son órdenes, es decir, son ordenanzas del rey que deben llegar aquí a la Nueva España y les deben dar la religión católica. Estas ordenanzas del rey, del monarca, ¿no? Tienen la intención no solamente de enseñar la nueva religión, sino también de bautizar a todas estas personas, a todos estos indígenas que tienen una religión politeísta antes y que ahora van a empezar a conocer la palabra de Dios a partir de la religión católica. Unos años después llegan los dominicos, los de la Orden de Santo Domingo. Posteriormente llegan los agustinos, los de la Orden de San Agustín, y de los más importantes, después llegan los jesuitas, que es una compañía directamente del Papa y que va a llegar aquí a Nueva España, ¿vale? Y sí hubo muchos de ellos, sí hubo importantes de ellos, como Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente, Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún, que primero intentaron hacer esta labor evangélica a través de cantos, a través de pastorelas, de villancicos, por ejemplo, los villancicos de diciembre, pues fueron justamente para esta parte evangelizadora, ¿no? Enseñarle al indígena la nueva religión católica. Y ya también dentro de las iglesias, a través de las imágenes, a través de las estatuillas que ahí se encuentran en las iglesias católicas, fue también otra forma de enseñarles esta religión. Más adelante, cuando va a llegar el año de 1571, la iglesia va a establecer un tribunal que se le llama el Santo Oficio de la Inquisición y que va a castigar a todos aquellos herejes. Apúntenle ahí, por favor. Los herejes son aquellas personas que no van a creer en la verdad de la iglesia. Son las personas que no van a aceptar la religión católica que les están enseñando los españoles. Y entonces van a empezar a llevarlos a un tribunal que los va a juzgar y que una de sus funciones es torturarlos a través de instrumentos de tortura y pena capital. O sea, los podían hasta matar. Al principio sí se aplicó en los indios, pero posteriormente se aplicó ya en todas las demás clases de la Nueva España y a los indios no tanto. Porque los indios eran como los hermanos menores, eran considerados como alguien a quien sabían que no tenían esa religión, que tenían que enseñar y que bueno, había que hacerlo por la labor de estos misioneros. Llegaron no solamente agustinos, jesuitas, dominicos y franciscanos, llegaron muchas otras órdenes más, y no solamente de hombres, también llegaron órdenes religiosas de mujeres, las monjas. Ajá. Entonces, la Nueva España se llenó de esta idea evangelizadora y de la religión católica, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta que puede aparecer aquí en el examen? Primera orden religiosa en llegar a la Nueva España. Esa es la pregunta que puede estar en el examen. Y esos son los franciscanos, ¿vale? Ok. ¿Cuál es el poder que tiene la iglesia? ¿Sale? Rápidamente, un minutito para que lo anoten. Acuérdense, van anotando, voy explicando. Anotamos, explicamos, anotamos, explicamos. Sobre todo en esta materia.
¿Listos? Muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el poder económico de la iglesia? La iglesia se convierte en la institución más importante y poderosa que hay en la Nueva España. Primero, ¿por qué? Pues porque recibe latifundios. ¿Qué significan los latifundios? Sí, repito lo anterior. La anterior es la primera orden religiosa en llegar a la Nueva España. Son los franciscanos. ¿Ok? Bien, ¿qué son los latifundios? Los latifundios son grandes extensiones de tierra que van a estar en manos de la iglesia. Están en manos de una sola persona. Y en esta ocasión, pues están en manos de la iglesia. La iglesia se va a volver muy rica, muy poderosa. Es una institución muy importante porque es la que va a poder tener el dinero en Nueva España y después en el México independiente. Tiene un montón de bienes que son tierras que le prestaba dinero a los indígenas y los indígenas le daban en garantía sus tierras. Pamela, adelante, levantaste la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué son los latifundios? Otra vez, ¿me repites tu pregunta? No se escucha. ¿Qué son los latifundios? Los latifundios es lo que estaba explicando hace un momento, hija. Son grandes extensiones de tierra que van a estar en manos de la iglesia. Ajá. Esos son los latifundios. Grandes extensiones de tierra que van a estar en manos de la iglesia. Luego tenemos los bienes de manos muertas, que son tierras que la iglesia es la única que puede prestar dinero porque es la única que tiene un dinero así importante. Entonces, presta ese dinero a los indígenas y los indígenas, como no tienen cómo pagarle, pues le regresan el pago con sus tierras. Y esas tierras pues se quedan ya improductivas, ya no se trabajan, ya no se producen, la iglesia se las queda y pues se quedan improductivas. Esas se llaman tierras o bienes de manos muertas, tierras que ya no se aprovechan ni no se trabajan. También se vuelve poderosa por los diezmos y las subvenciones. Las subvenciones son todos los pagos que se le dan a la iglesia por los servicios que ofrece. Por ejemplo, las bodas, las primeras comuniones, esos son las subvenciones. ¿Ok? Muy bien. Y las herencias que muchas personas le heredan sus bienes a la iglesia. Los diezmos es el 10% que se le da de nuestro pago a la iglesia. Bien, vamos a empezar ahora con el México independiente. Y aquí sí hay un cuadrito inicial, que es el primerito que voy a enseñarles. Vamos a copiarlo para que te pueda dar las causas de la independencia, ¿ok? Esta diapositiva es importante, sobre todo porque en las preguntas del examen de Comipemos aparece cronología. Entonces vamos a anotarlo, por favor, vamos a hacerlo. Les voy a dar unos minutos para que puedan realizarlo. Sí es importante, sí es necesario que lo tengas. Y ahorita vamos a ver la cronología, ¿ok? Muchas preguntas de la independencia vienen por cronología. Adelante, doy unos minutitos.
Ahorita les digo, Iker, ¿qué pasó en 1808? Es parte de la explicación.
Sale, conforme vayan acabando, me van levantando su manita para saber, ¿ok? Que este cuadrito es importante. Ok, solo 2 personas han terminado. Un minutito más. Con esta explicación voy a tardar un poquito, entonces ya va a estar todo anotado y me voy a poder ir de corrido. Ok, ya están terminando más. Faltan nada más unos poquitos.
Ok, empezamos. Sale. Vamos a empezar con la independencia de Nueva España. Ok, vamos a ver que aquí hay unas causas internas y unas causas externas. ¿Cuáles son las causas internas y cuáles son las causas externas? Bueno, a ver. Primero tendríamos que saber que en la independencia va a ser un proceso muy largo. Que la independencia de Nueva España, la manera en cómo nos vamos a separar de España y obtener nuestro título como una nación libre e independiente del gobierno de España, es a través de una guerra. Y muchas veces eso se nos olvida. La guerra va a durar 11 años, casi 12 años. Y para que la guerra pudiera hacerse, pues tuvieron que pasar una serie de cosas o circunstancias que le llamamos causas internas y externas. Vamos a ver cuáles serían esas causas. O sea, lo que ocasiona que se dé esa idea de querer separarnos de España. La primera parte es, pues, la esclavitud. Ahí tuve un error de dedo. Esclavitud, ¿ok? La esclavitud va a ser parte fundamental porque va a hacer que todos aquellos esclavos ya no estén de acuerdo con el gobierno español, nunca lo estuvieron, ¿no? Y que no haya nada que los detenga ante una idea de una guerra en donde puedan participar para obtener su libertad. Al contrario, qué bueno que hay una guerra para que ellos puedan obtener su libertad, así lo piensan. Hambre e injusticias. Muchas personas, sobre todo las que están dedicadas a los trabajos forzados en el campo, en las plantaciones, van a empezar a unirse a estas contingentes de la independencia que les van a llamar el ejército insurgente. Así se va a llamar el ejército de la independencia. El ejército que va a dar Miguel Hidalgo en su inicio. Luego tenemos las peleas entre los criollos y españoles por las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Bueno, el rey de España va a implementar una serie de cambios. Una serie de cambios que van a ser reformas para poder mejorar España y sus colonias. Una serie de cambios para que España tenga más dinero. Y dentro de esos cambios está que les van a quitar todos sus puestos altos a los criollos que así los hubieran conseguido, porque los criollos, hijos de españoles, ¿eh? Pero nacidos aquí, pues según los españoles no merecen esos puestos altos, aunque también sean españoles. El problema es que como ya nacieron aquí, en Nueva España, pues no merecen estos puestos altos y por tanto, al no merecerlos, pues no tendrían por qué tener el dominio, ni la voz, ni el voto de lo que sucede aquí en la Nueva España. Los únicos que pueden mandar y gobernar, para que se entienda, son los españoles peninsulares, los que vienen directamente de España, que llegaron a vivir aquí. Ellos son los únicos que tendrían el derecho de mandar y de gobernar. Y eso va a enojar a los criollos, porque los criollos también son españoles, nada más que ellos son hijos de españoles, nacieron aquí. La única diferencia es que nacieron aquí, pero también siguen siendo de sangre española. ¿Ah? Bien, de ahí también, pues, que surge esta pelea entre ambos sectores, ¿no? Los criollos van a estar muy molestos con los españoles porque les quitaron sus principales puestos. Vámonos con el siguiente, las causas externas. La más importante de ellas es lo que sucede en España en 1808 y que hace un momento uno de sus compañeros, Iker, me hizo la pregunta. ¿Qué sucedió en 1808? Me preguntó. ¿Qué pasó en 1808? ¿Qué tenemos que saber de 1808? Que es muy importante. Y bueno, pues lo que tenemos que saber de 1808 es que hacia 1808 hubo
una invasión de Francia a España. Esta invasión de Francia es hecha por su emperador Napoleón Bonaparte, que en ese momento trae las ideas de la Revolución Francesa, que ya vimos de qué se trata, trae todas las ideas para poderlas plasmar en los rincones de Europa, o sea, llevarlas a los rincones de Europa y lograr un dominio de Francia sobre Europa. Obviamente, implantar en esos gobiernos europeos las ideas de la Revolución Francesa. Y empieza a conquistar el mundo europeo. Se le conocen como las guerras napoleónicas. Ya las vimos. Y los reyes se juntan todos para destruir a Bonaparte. Acuérdense que sí lo logran destruir más adelante. Pero mientras lo destruyen, Napoleón Bonaparte toma preso a los reyes de España. Y en este caso no solamente al rey en turno, sino también a su hijo, Fernando VII. Se los lleva presos, ya no están dentro de España. Y por esa razón, acuérdense que al no haber rey, pues no hay nadie que mande. Y como se llevó preso al rey de España y a su hijo, pues entonces aquí se aprovechó para decir que no había quien nos mandara y nos gobernara. Y era el momento perfecto para poder separarnos de España. Luego tenemos otra causa, la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué esta es una causa de la independencia? Bueno, esta es una causa de la independencia porque va a servirnos como ejemplo, al igual que la Revolución Francesa. Son algunos ejemplos de la posibilidad de tener libertad, igualdad y fraternidad. Son ejemplos de podernos separar de las antiguas metrópolis. Y por supuesto, las reformas borbónicas. Estos cambios que hace España en su reino y en sus colonias y que nos afectaron tremendamente, sobre todo en que los criollos estuvieran en desacuerdo. Porque son los criollos, hacia 1808, que van a empezar a hacer conspiraciones, juntas secretas, para decir que podían proponer un gobierno autónomo aquí en la Nueva España, un gobierno de criollos, que no necesitaban a los españoles. Por eso el grito de Hidalgo va a ser ese. El único objeto de nuestra empresa es quitarle el mando a los europeos. Lo único importante que queremos es quitarle el mando a los europeos. Y como buenos patriotas se debe defender esta América. Bueno, quitarle el mando a los europeos no significaba que íbamos a separarnos de España. Significaba que seguir unidos a España, pero mandando los criollos americanos. Ya después, otra persona que se llama José María Morelos le va a dar ese énfasis de separarnos completamente, ya no tener nada que ver con España. Y vámonos por etapas. Ahí está, etapa de inicio, 1810, 1811. Y tenemos a Miguel Hidalgo, a José Ortiz de Domínguez, a Ignacio Allende, a Juan Aldama y al militar que va a tratar de parar a las tropas de la independencia, o sea, el militar español que va a estar en contra de las ideas de independencia, Félix Calleja. Bueno, estos son los personajes. La primera etapa del inicio solamente dura un año, es de 1810 a 1811. Luego tenemos el siguiente, los hechos importantes. ¿Qué sucede en esta primera etapa? Se da el grito de Dolores, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón. Lo explico rápidamente. A ver. Cuando yo les dé estas diapositivas, más adelante, ahorita no, sino hasta después de que hagamos nosotros unos ejercicios de exámenes, porque si no, ya las van a tener. Ahorita lo que me interesa es que lo copien. Bueno, van a poder ver algunas cosas como este video, ¿no? En primer lugar, son los criollos los que organizan las conspiraciones en 1810, pero los descubren y obviamente al descubrirlos significa que los van a matar por traidores al rey, porque están hablando del rey a escondidas. El rey, pues en ese momento está capturado por Napoleón en Bayona, ¿no? Está capturado y pues no puede hacer mucho. Sin embargo, aquí las autoridades como el virrey, pues van a mandar a atrapar a todos esos conspiradores, dentro de ellos
Pues la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, el cura Miguel Hidalgo, el militar Ignacio Allende, todos ellos criollos. Acuérdense que este es un movimiento de criollos. Bien, como son descubiertos, el día 15 de septiembre en la noche dan el aviso y el 16 de septiembre empieza Hidalgo a reclutar a la gente del pueblo de Guanajuato, de Dolores, un pueblito cercano a Guanajuato. Ajá. ¿Cuál es el grito? ¿Para qué se quiere este grito de Miguel Hidalgo? Pues levantar la Nueva España, levantar la insurrección. Si lo logra, hay muchas personas a las que manda llamar y empieza a avanzar de pueblo tras pueblo. Toma a Guanajuato y de ahí toma Valladolid para llegar a la Ciudad de México. Ahí es donde se va a enfrentar con el primero, en la primera batalla así de escalas importantes que se llama Monte de las Cruces, que gana porque son muchas personas las que van acompañando al ejército de Hidalgo. Después se va a enfrentar con Félix María Calleja en Aculco, y en Aculco lo va a derrotar Félix Calleja, así como también en un lugar de Guadalajara que se llama Puente de Calderón. Podemos decir que la primera etapa de independencia no logró más que levantar al ejército de la Nueva España y que se encendiera la llama de la independencia por muchas partes de este virreinato. ¿Qué les pasó a Hidalgo, Allende, Aldama? Pues fueron fusilados. En Chihuahua, Hidalgo fue fusilado como traidor. Ajá. Así sucedió la primera etapa, que solamente va a durar de 1810 a 1811. ¿Ok? Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa le corresponde a José María Morelos y Pavón. ¿Ok? Esta etapa de José María Morelos y Pavón va a tener a más personajes. Primero, entender que él es el más importante. ¿Ok? Luego tenemos a Nicolás Bravo, a Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria, a Galeana y otra vez a Félix María Calleja. ¿Cuáles son los importantes aquí acontecimientos? Uno, el sitio de Cuautla. Luego, Morelos convoca un congreso en Chilpancingo, en donde lee su documento más importante llamado Sentimientos de la Nación. Luego, hacen una constitución, la primera constitución mexicana, que es de Apatzingán, y Morelos también va a morir fusilado. Rápidamente te voy a poner un video de Morelos, una cápsula que elaboré hace tiempo para que puedas tú tenerla ahí presente, y vas a entender aquí muchas cosas de la importancia de José María Morelos y su movimiento de la independencia, ¿vale? Te la proyecto, fíjate bien, ponemos mucha atención, voy a dejar de compartir tantito este. Y si hasta aquí vamos todo bien, si hasta aquí no hay dudas, regálame tu like, por favor. Si hasta aquí va todo bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, regálame tu like. Perfecto. Ok. Sale. Lo proyecto, ponemos atención. ¿Ok? Dura 10 minutitos el video. Es una cápsula, pero que nos va a narrar que esta es la parte más importante de toda la independencia. Ponemos atención. Es una cápsula que yo elaboré. ¿Sale? Ahí va. Si no se escucha, me dicen. ¿Vale? Ahí sí se ve, ya lo ven en la pantalla. Con Ya, José profe, María ya. Morelos. Vale, ahí va. Si no se escucha, me avisas, ¿va? El día de hoy, en esta sección de la máquina del tiempo, vamos a ver a uno de los grandes líderes de la independencia,
Sin duda, uno de los mejores hombres que ha dado esta historia nacional. Su nombre, José María Morelos y Pavón. Acompáñame a ver esta cápsula. José María Teclo Morelos y Pavón nació en Valladolid, hoy Morelia, el 30 de septiembre de 1765. Estudió desde joven en el Colegio de San Nicolás, para convertirse en cura o sacerdote, donde pudo llevarlo a cabo en una población llamada Carácuaro. Una vez derrotadas las tropas de Miguel Hidalgo y Costilla, fue él quien tomó el mando del ejército en el sur del virreinato. A pesar de su condición de cura de una parroquia en Michoacán, se convirtió en un hombre con gran liderazgo. Formó a un ejército más disciplinado y valiente, que puso en aprietos a las tropas realistas o españolas. De sus primeras campañas, al intentar tomar Acapulco, se vio rodeado de hombres que siempre lo siguieron y apreciaron al grado de estar dispuestos a morir para proteger a su líder insurgente, lo que nos demuestra el gran apoyo que tenía por parte del pueblo. Sus brazos derechos y sus hombres más fieles, como Hermenegildo Galeana, el cura Mariano Matamoros, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás y Leonardo Bravo, además de Juan Álvarez, protegían valerosamente todas sus estrategias militares. A mediados de 1810, Morelos dicta una serie de decretos en distintas poblaciones donde anuncia a todos los habitantes de la Nueva España que, con excepción de los europeos, todos los indios, mulatos y castas deben llamarse americanos, y que nadie pagará tributo, ni habrá esclavos. Por lo tanto, debían castigarse a todos los amos que los tuvieran. Así también, los esclavos africanos obtendrían su libertad. Agrega que las comunidades indígenas debían recobrar la propiedad de sus tierras, montes y aguas, pues siempre les han pertenecido, pero el español se las quitó durante 3 siglos. Mediante estas ideas, el cura Morelos daba a la lucha por la independencia un verdadero contenido social y el carácter de una revolución agraria. Morelos siempre fue de la idea de que el programa insurgente que había iniciado Hidalgo hacia finales de 1810 quitara como figura central a Fernando VII, el rey de España, y se hablara sin importar más sobre la idea de realmente separarse de España para formar un país independiente. Para 1812, el virrey Javier Venegas comisionó al mejor militar español para acabar con Morelos. Su nombre, Félix María Calleja del Rey, quien no dudó en alistar a sus tropas para ir en busca del hombre que se había convertido en un dolor de cabeza, siendo un simple cura de un pueblo michoacano, pero de gran calidad moral y altos principios para buscar la libertad de toda una patria. Fue Calleja quien puso en serios aprietos a Morelos en Cuautla, donde lo acorraló y le propinó un sitio donde los insurgentes estuvieron rodeados por los españoles durante 58 días, logrando salir victoriosos y romper el cerco. Una vez que Morelos y sus hombres lograron escapar, se dio la etapa más brillante de toda la lucha. Además de todo lo anterior, es necesario reconocer que el cura concentró sus esfuerzos para organizar el movimiento y su logro más grande es ponerle pies y cabeza a la Revolución de Independencia. Así que convocó a una junta de jefes militares que peleaban por la libertad además de él, para tener todos juntos un punto de unión y una sola fuerza que lograra el objetivo. Por ello, formó el Congreso de Chilpancingo en 1813, con el fin de que se expidiera la primera Constitución mexicana, es decir, sentó las bases de esta bonita nación llamada México. En este Congreso de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, el líder insurgente leyó frente a todos los que estaban presentes un documento que escribió con su puño y letra llamado Los Sentimientos de la Nación. No hay otro documento insurgente que condense, como lo hacen los sentimientos de la nación, el punto ideológico y social al que había llegado el movimiento, en el que sin duda podemos señalar como el mejor periodo de toda la guerra de independencia. Con este texto, José María Morelos demostraba las razones de su liderazgo. A sus dotes como dirigente militar le sumó la idea clara
que tenía respecto a la política y establecer el orden y los reclamos de justicia social que pedían indios y campesinos. Este es un facsímil o reproducción exacta que tengo en mis manos del documento escrito por José María Morelos y Pavón en aquellas épocas del movimiento independentista. En él está escrito uno de los puntos que yo considero uno de los más importantes de todo este movimiento, en donde dice que la América sea libre de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía, y así sancione dando al mundo las razones. Una vez que lee este documento, este gran líder insurgente concluye declarando rotas para siempre las cadenas que unían a España con nuestro México. Por ello, también Morelos se le conoce como el siervo de la nación, pues siempre puso primero la construcción de una patria soberana y tuvo en mente servir todo el tiempo a su nación. Como bien lo entendió el ya para ese momento virrey Calleja, acérrimo enemigo de Morelos, los sentimientos de la nación eran más bien una minuta de ciertas bases para la Constitución. En efecto, esta era la razón del documento, en que se ponen de manifiesto sus principales ideas para terminar la guerra y se echan los fundamentos de la Constitución futura. Hacia el año de 1814, únicamente las ideas políticas del cura de Carácuaro, como también era llamado Morelos, se pudieron materializar cuando se promulgó la Constitución de Apatzingán. En ella se contenía un precepto fundamental, una idea de república, en vez de una monarquía, es decir, que este país naciera sin un rey y que en su lugar el poder se pudiera dividir en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, evitándose así que el poder recayera en una sola persona para quitar toda idea absolutista y proclamar en los hombres la libertad como su derecho natural desde el momento de nacer. Sin embargo, dejaba muy de lado el carácter social de la lucha, por lo que esta primera Constitución de México debía ser corregida en el devenir histórico de nuestro país. A pesar de sus grandes hazañas militares, el siervo de la nación escoltaba al Congreso en su huida hacia Tehuacán, Puebla, en 1815, cuando fue sorprendido por soldados españoles en la población de Tesmalac y llevado a México, donde se le abrió como prisionero un proceso eclesiástico y civil. Esto fue un duro golpe a la insurgencia. Fue degradado como sacerdote, declarado hereje formal. Después de su juicio, lo llevaron a Ecatepec, Estado de México, para que fuera fusilado por la espalda como traidor al rey de España, lugar donde murió el 22 de diciembre de ese mismo año. Por esa razón, a nuestro municipio se le llama Ecatepec de Morelos. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes. Y si he hecho mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. General. No, coronel. Gracias. Aquí no hay nada que me distraiga. Aunque quizás sea lo mejor. Le suplico que le dé la espalda al pelotón y se hinque.
¡Fuego! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Antes de morir, José María Morelos escribió una carta a su hijo, en donde le dice: morir es nada, cuando por la patria se muere. ¿Te imaginas lo que quiso expresar el siervo de la nación en aquella frase? Debería entonces ser mucho más reconocida su figura y personalidad. Recordarlo en estas fechas patrias es solo una de las maneras de preservar la memoria y gran labor de este líder insurgente. Concluyo que Morelos es el mejor hombre que dio la América mexicana. ¿Vale? Ahí está una cápsula que elaboré. Entonces, bueno, nos da una idea de quién es Morelos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Acuérdate que puedes tener ahí algo de que puedas estar desayunando, unas galletas, ¿no? Un pan, etcétera. Un café. Entonces, si quieres ir por él, vamos a tener 3 minutitos, ¿vale? Entonces, apagamos cámara si quieres, 3 minutitos para que te puedas estirar, levantarte y continuamos en 3 minutos.
¿Listo? Regresamos. Ya estamos ahí. Ya. Ok, comparto pantalla. Dale, ¿cuáles serían los puntos más importantes que tenemos que abarcar aquí con José María Morelos? ¿Vale? Primer punto, pues que toma el mando de la independencia, ¿ok? Toma el mando del ejército insurgente y a partir de que toma el mando, pues va a empezar a controlar los ejércitos en el sur. La independencia va a tomar un carácter mucho más importante y la independencia va a empezar a tener un cauce ya como el establecimiento de una nueva nación. Como decía el video que estaba yo narrando, prácticamente Morelos le da pies y cabeza al movimiento de independencia. Prácticamente José María Morelos le da al movimiento de independencia la posibilidad de avanzar hacia donde querían. Le pone cómo quiere este país, que ya no sea una monarquía, sino sea una república, y lo más importante, pues que lo hace a través de un documento escrito que se llama Los Sentimientos de la Nación. Y Morelos es fusilado en Ecatepec. ¿Sale? Vámonos con la tercera parte, la tercera etapa de la independencia que le corresponde directamente a Vicente Guerrero. Se le llama la resistencia y va de 1816 a 1820. Esta etapa de la resistencia, pues, es una etapa de guerrillas en donde, justamente como el nombre lo dice, tanto Guerrero como algunos otros jefes insurgentes como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria no logran ganar la etapa de independencia. No logran que tengan la misma importancia que José María Morelos, ¿no? No son tan importantes como Morelos, sin embargo, sí resisten la independencia. Y de esa manera, bueno, en España se hace una idea de una constitución liberal que se llama Cádiz. En ausencia del rey, en España hacen la constitución de Cádiz mientras el rey regresa. Una vez que el rey ha regresado, entonces, esta constitución va a ser un motor muy importante para la independencia porque ahora el rey la tiene que aceptar y la termina aceptando. Sin embargo, no a todos les parece esta idea de la constitución de Cádiz que el rey tiene que aceptar. El rey tiene que decidir si acepta la constitución o gobierna de una manera tan tremenda como lo hacía antes en el absolutismo. Y la presión de la gente hace que acepte la constitución de Cádiz. Y eso provoca que mucha gente, sobre todo la iglesia y el ejército, ya no estén de acuerdo con el rey y que prefieran entonces empezar a pensar que pudiéramos separarnos de España. Y así va a ser. La iglesia y el ejército, que ya no están de acuerdo tampoco con el rey por haber aceptado la constitución de Cádiz, van a empezar a acercarse a los insurgentes. Va a aparecer un personaje llamado Francisco Javier Mina, un español que va a venir a ayudarnos aquí en el proceso de la independencia. ¿Ok? Y viene la cuarta etapa de independencia. La cuarta etapa de independencia es cuando ya se unieron ambos bandos y que en estos bandos pues se da el abrazo de Acatempan hacia 1821. Tanto realistas como insurgentes van a darse el abrazo de Acatempan, se van a reunir en un mismo ejército y van a empezar a formar un nuevo país después de 11 años de guerra. Así se firmó la independencia. ¿Qué puede venir en el examen de Comipems? Bueno, puede venir una parte cronológica entre que identifiques quién primero, si Hidalgo, si Morelos, si Vicente Guerrero. Pues ha venido también el abrazo de Acatempan y la firma del Plan de Iguala. La firma del Plan de Iguala es justamente la idea en la que vamos a hacer una nación libre e independiente. Ya no va a haber razas, ya no va a haber castas, sino todos vamos a ser llamados mexicanos. Y la firma del Plan de Iguala se da en 1821. Y así es como acaba la independencia. ¿Ok?
El jefe de ese ejército, pues es Agustín de Iturbide. Y es Agustín de Iturbide el que lleva al plan de Iguala. Ok, ahí está el plan de Iguala, anotamos por favor, tenemos esas ideas, las vamos anotando. Muy bien. ¿Qué menciona el plan de Iguala? Vale. La religión católica que este país tenga será única. Habrá una independencia de Nueva España. Se dará una igualdad de todas las razas. Se conservan los privilegios de la iglesia. Y se va a convocar a una reunión de cortes. ¿Para qué? Para ofrecer el trono al rey de España u otra casa reinante. Sin embargo, la independencia no va a acabar ahí, sino que va a venir el último virrey, Juan O'Donojú, el último virrey de España. Este lo han preguntado en el examen. Juan O'Donojú viene a firmar los tratados de Córdoba. ¿Qué son los tratados de Córdoba?
ratifican la independencia. Estos, a lo mejor quizá los tratados como tal, no es necesario que los anotes. Sí el nombre, los tratados de Córdoba. ¿Por qué? Lo que van a hacer los tratados de Córdoba es justamente, pues, ratificar. Ratificar la independencia significa que le van a dar como la palomita, le van a dar el visto bueno para que sepamos todos que la independencia, pues, fue un hecho. Ajá. Que se da cuenta España que efectivamente, a través, obviamente, del virrey, del último virrey Juan de Donojú, que ya no tiene más que rescatar, que ya las cosas, pues, ya fueron y terminaron de esta manera y con España ya no tenemos nada que ver. Al rey obviamente no le parece, sin embargo, bueno, no tiene ya cómo poder regresar a la Nueva España a sus dominios. Se convoca a Cortes, se ofrece el trono al rey de España, otra casa reinante, y como el rey de España no va a querer el trono mexicano, pues vamos a tener que escoger aquí a eh, a un emperador, a un rey, a un monarca, y se va a elegir a Agustín de Iturbide. ¿Ok? Bien. Así entonces nace México, el 27 de septiembre de 1821, bajo tres garantías. Los colores de la bandera en ese momento significaban tres cosas, tres garantías: religión, el color blanco; independencia, el color verde; y la unión, el color rojo. Esos son la bandera de las tres garantías y los significados de nuestros colores. ¿Ok? Bien. Y esa es la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Reitero, independencia, religión y unión. ¿Ok? Así es como México nace. Sin embargo, bueno, recordemos que México nace de una guerra. Y de esta guerra que México ha nacido, pues tenemos muchos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, los problemas son que no hay dinero. La guerra nos dejó sin dinero. Tenemos un problema porque el imperio de Iturbide no va a funcionar. No va a funcionar la idea de un imperio y vamos a empezar a buscar el establecimiento de una república, es decir, un presidente fuerte. No lo va a haber tampoco. No hay un presidente en ese momento que sea capaz de gobernar y dirigir a la nación de manera fuerte. ¿Ok? ¿Sale? Muy bien. Vamos ahí. Esta diapositiva, lo mismo que la otra, nos va a explicar un periodo y es importante que la tengamos. Vamos a anotarla, por favor, para poder tenerla y explicar por qué esto ha venido las intervenciones en el examen. Empezamos, por favor.
De la misma manera, por favor, conforme vayan terminando, me va levantando la manita. Ok, vamos terminando. Me van levantando la manita, por favor. Si es que vamos terminando, me van levantando la manita para saber si ya puedo explicarlo.
Ok. Vamos con la última explicación. Ya están levantando la manita más personas. Bien, antes de irnos, de que termine esta clase, rápidamente. Llegamos al México independiente. Ajá. México nace en 1821 y te puse ahí con unas palomitas las posibles circunstancias que nos ayudan a entender este periodo o que incluso pudieran aparecer en el examen. México nace en 1821 con el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. El último virrey de Nueva España es Juan O'Donojú. A partir de ahí surge el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, de 1822 a 1823, pero no tiene éxito. Y por eso vamos a pasar al sistema de la República, probar con presidentes. Y se prueba con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, en 1824. De ahí, el país empieza a disputar entre dos ideas. Una república centralista en donde gobierne un territorio del centro, o una república central en donde los estados de la república sean libres y soberanos. Para eso nos pasamos a la Guerra de Texas. Los tejanos declaran independiente su territorio en 1836 con los tratados de Velasco. Muchas veces una de las preguntas del examen justamente ha sido ese. Los tratados de Velasco son los que declaran la independencia de un territorio que antes era mexicano y que a partir de ahora va a ser de Texas. Un país independiente. ¿Va? Tenemos una serie de problemas con las naciones. Y ojo, porque una de ellas es una de las preguntas más frecuentes en el examen. En 1829 hay un intento de reconquista de España a cargo del español Isidro Barradas. Desembarcan en Tampico. Sin embargo, los españoles, aunque no ganan, tampoco nosotros los derrotamos. Simplemente, ellos deciden que está siendo muy costoso, no les es fácil la reconquista de México y deciden irse. En 1838 vamos a tener una de las frecuentes invasiones que se dan por cuestiones económicas, por reclamos. Y esta es la pregunta que más viene en el examen respecto a este tema. ¿No? En 1838, la Guerra de los Pasteles. Por reclamaciones económicas, los franceses nos van a invadir. No es que hubiera habido algo con los pasteles, no. Simplemente hay una serie de reclamaciones muy fuertes, una serie de reclamaciones sobre lo que nosotros le estamos debiendo a otros países a través de circunstancias como destrozos en locales, pues no le pagamos algunas deudas, tenemos ahí, los caminos son inseguros y muchos de los locales y negocios de los extranjeros están en esos caminos. Entonces, los franceses reclamaban no solamente una pastelería, tenían muchos otros reclamos, pero la exageración vino de una pastelería que fue saqueada por unos militares que comieron de más, que no pagaron, y eso molestó al gobierno francés porque lo sumó con todas otras reclamaciones que ya había. Y de ahí es que se le tiene el nombre, un apodo, de la Guerra de los Pasteles. ¿Ok? A principios del siglo XIX, pues Francia demanda el pago pues, de todas esas reclamaciones, y en 1838 nos invaden en el puerto de Veracruz. Esa es la pregunta que más viene en el examen porque dice, la pregunta, que es la intervención que parte de una reclamación o una deuda económica, y es la Guerra de los Pasteles. Ajá. ¿Y sí me escuchan? ¿Sí me escuchan los demás? Sí, maestro. Sí, Sí, es que me dice aquí Ari que no me escuchaba. Y Renata le dice que sí es tu dispositivo. Digo, si me escuchan los demás, sí puede ser eso. Ok. Nos vamos con la última de las intervenciones del siglo XIX que son antes de que llegue un presidente fuerte a la presidencia. La invasión norteamericana. ¿Por qué es importante esta en el examen? Porque
Estados Unidos nos declara una guerra en 1846, puesto que nosotros estamos en la negativa de que Texas sea nuestro nuestro estado tapón, ¿no? De que Texas se vaya de nosotros. México a fuerza lo quiere de regreso. Y Texas se va a unir con Estados Unidos en 1845, cosa que no nos parece, y Estados Unidos lo aprovecha para declararnos la guerra e invadirnos. ¿Qué quiere Estados Unidos con el destino manifiesto de la doctrina Monroe? Expandir sus territorios. Estados Unidos quiere expandir sus territorios y lo único que provoca es que perdamos la guerra, que firmemos un tratado, que nos hagan firmar un tratado en donde perdamos los territorios del norte, Nuevo México, Arizona, Alta California, Utah, Colorado y definitivamente Texas. Ese tratado, que ya lo anotaron ustedes, se llama Guadalupe Hidalgo y es el tratado que nos quita la mitad de los territorios mexicanos. Eso es justamente lo que van a estar desarrollándose en las intervenciones extranjeras, ¿no? Pérdidas territoriales, como la de Estados Unidos, pérdidas económicas, como la Guerra de los Pasteles, y lo podemos concluir con que esto nos sucedió porque no teníamos una organización, un territorio fuerte, no teníamos una idea fuerte de cómo gobernarnos como país, y los extranjeros aprovecharon para destruirnos en esos momentos. ¿Ok, chamacos? Mi clase ha terminado. Hasta aquí llega esta clase. Y si ya no hay dudas y no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la siguiente clase. ¿Vale? Si ya no hay dudas, se pueden ir saliendo para que puedan entrar a las 9:40 a la siguiente. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Profe, bonito día. Todos. Profe, Dime. ya no puso la diapositiva. ¿Se acuerda que la anterior semana entré un poco tarde y ya no alcancé sobre la Guerra Fría? Lo último que nos estaba explicando. Ah, ok. No te preocupes. Mira, en uno de estos días voy a darles el Classroom. Ajá. Seguramente ya cuando